Quiero saludar a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión. Que el Señor les bendiga. Reciban un fuerte saludo, un abrazo de la congregación, de toda la congregación aquí en Esplendora, Texas. Voy a invitarle a que abramos nuestras Biblias en Juan 8. Juan 8. Juan 8, 31 al 37. Juan 8, 31 al 37. Que el Señor nos dé tiempo. Para poder comprender de su palabra. Cuando lo tenga, le invitar a que se ponga en pie. Juan 8. Es un versículo muy conocido, pero hoy vamos con la ayuda del Señor, ¿verdad? Con la ayuda de Él nada más, a poder comprender un poquito más. Dijo entonces Jesús a los discípulos, Juan 8, 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se pueda mover en los aires. Padre, también queremos agradecerte, Señor, por un año de vida en Esther María, Padre Villamonte. Padre, gracias porque has guardado a esta pequeña. Gracias por ese año de vida que le has dado. Que tú la sigas guardando, que tú la sigas cubriendo. Y también, Señor, queremos pedirte por el año más de vida de nuestro pastor general. Padre, gracias porque un año más tú le has dado vida, que tú le sigas dando salud, Señor, y que tú le sigas dando fuerza, Señor, para la responsabilidad del ministerio, Señor, y de todos aquellos que estamos bajo su autoridad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. ¿Quién de nosotros, si yo preguntara, quién de nosotros alguna vez nunca había escuchado este versículo? Todos, ¿verdad? Hasta secularmente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero, ¿qué conocimiento? ¿Libres de qué? Fíjese, el Señor le dice a estos judíos que habían creído, ustedes serán libres. Y dice él, y dicen ellos, pero si somos linaje de Abraham, nosotros, oiga con lo que dice, nosotros nunca hemos sido esclavos. Y entonces el Señor dice, sí, físicamente, pero espiritualmente no. Conoceréis la verdad para ser libres. Ahora, hermanos, ¿libres de qué? Libres del pecado. No me conteste, hago una pregunta, no me conteste, porque salimos todos ponchados. Bueno, pero ¿somos totalmente libres de pecado? Nuestra vida ha llegado a un punto de consagración y de santificación. Pero tenemos el conocimiento de la palabra. Tenemos al Espíritu Santo. Y dice él, y conoceréis la verdad.
Y usted puede decir, hermano, pero yo conozco la verdad. No, yo sí conozco la verdad. Entonces, ¿por qué no somos completamente libres? No voy a decir esclavos, pero ¿por qué todavía no somos completamente libres? ¿Por qué somos esclavos de nuestros deseos? ¿Por qué todavía somos esclavos de nuestra concupiscencia? Y el Señor termina en el versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham. Oiga, pero procuráis matarme. Pero póngale atención a esto. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mire qué interesante. Entonces, la pregunta es, ¿qué sí y qué no hay cabida en nosotros? Porque muchas veces nosotros somos, seleccionamos, mejor dicho. Somos selectivos, esa era la palabra que quiero ocupar. Somos selectivos. Sí, para mí esta es mi interpretación y para mí esta es mi interpretación. Y interpretamos la Biblia de la manera que nosotros queremos. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Quién es el que nos debe de guiar al conocimiento? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué en algunas áreas de nuestras vidas es nuestro intelecto, es nuestro razonamiento humano el que queremos llevar a ese conocimiento y no al Espíritu Santo? Porque Él dijo el Señor Jesús, Él os guiará a toda verdad. No dice a mi verdad, a su verdad o a la verdad que alguien se inventó. Un día de estos estaba escuchando a alguien secular en un debate. Secular, no tiene nada que ver de la Biblia. Yo estaba escuchando, quería saber qué puntos estaban hablando. Es bueno de vez en cuando no escuchar cualquier cosa, cualquier basura, no. Entonces estaba escuchando, estaban hablando de algunas cosas y esta persona pues tiene un conocimiento intelectual académico, nada espiritual. Estaba hablando un poco de historia y me llamó la atención. Y al final viene él y con el que estaba debatiendo, con el que estaba hablando, le dijo, mira, le dijo, al final lo que tú dices es tu opinión y mi opinión. Pero la verdad no la vamos a cambiar. El problema es encontrar desde dos puntos de vista humanos cuál era la verdad. Y muchas veces es lo mismo que nosotros queremos hacer con la palabra de Dios, encontrar mi verdad. Y no es así. Y conoceréis ¿qué? La verdad. El Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Amén. Entonces, al conocer la verdad, Él nos hará libres. Entonces, oiga lo que dice el 31. Oiga, la parte que habla Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oiga, pero ¿por qué el Señor ocupa verdaderamente? Y fíjese cómo empieza el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Eran judíos que habían creído en Él. Pero no eran discípulos verdaderamente. Entonces aquí podemos ver que hay dos tipos de discípulos. El que solo ha creído, pero déjeme ocupar discípulo, y aquel que es un verdadero discípulo. ¿Cuál es el verdadero discípulo? El que permanece en su palabra. El Señor fue muy claro y es muy claro. Entonces, aquí vamos a ver tres cosas importantes a considerar. Primero, el carácter del verdadero discípulo. Oiga, el carácter del verdadero discípulo. ¿Qué es carácter? Es aquel que se mantiene firme a pesar de las circunstancias. Es aquel que entiende y dice, la Biblia dice esto y yo estoy haciendo lo contrario. Ese es el verdadero discípulo. Fíjese que no habla de un perfecto discípulo.
Habla de un discípulo verdadero. Y ahí hay una diferencia. Muchas veces nosotros creemos que es una perfección. No, no, esa la da el Espíritu Santo. ¿O no dice que Él nos va a llevar a que seamos perfectos? ¿No dice que ha dejado a su Espíritu Santo a la iglesia a fin de presentársela a sí mismo una novia perfecta y sin mancha? Es una obra. Mire, entonces hay dos cosas. Lo verdadero tiene que salir de nosotros, pero la perfección nos va a guiar el Espíritu Santo. Entonces, si vosotros permanecéis en mi palabra, fíjense que aquí el verbo permanecer, especialmente, aquí no significa una mera continuidad, sino una comunión. Le voy a poner un ejemplo. Es como que usted viniera todos los domingos a la iglesia, pero no se relaciona con nadie. Usted viene, entra, se sienta, escucha, terminó y dice Dios les bendiga, amén, y se va. Eso es una continuidad. Soy continuo. Pero aquí, si permanecéis, habla de una comunión. ¿Qué pasa? Yo vengo a la iglesia y después que termina el servicio empiezo, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido en su trabajo? ¿Cómo le fue esta semana? ¿Cómo estuvo de calor? ¿Cómo estuvo con la lluvia? ¿Está bien? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus niños? ¿Qué tal? ¿Qué le toca en la escuela? ¿O qué ha hecho? Ve, es una comunión. Entonces hay una comunión. Si permanecéis en mi palabra, no es, hermano, es que yo todos los días oro, pero ¿qué oramos? No, diferente, lo veíamos hace unos domingos, diferente es que yo diga, Señor, gracias por este día, y me voy. No, yo diga, Señor, gracias por este día. Él empieza diciendo, ¿eres continuo o tienes comunión con mi palabra? Quiero conocer la verdad, quiero ser totalmente libre. Entonces, hay dos maneras de verlo. O soy continuo, qué bendición que seamos continuos, ¿verdad? No como aquellos de que aparecen un domingo sí, otro domingo no y desaparecen. Y muchas veces uno no puede tener una comunión con ellos porque no lo permiten. Y está bien, hay que respetarlo. Pero, ¿cómo es usted? ¿Es permanente? Pero ¿hay una continuidad o hay una comunión? Una continuidad es que todos los días, sí, Señor, aquí, pero la comunión es que vamos en el camino donde estemos y digámosle, Señor, gracias. Y hablemos con Él en cualquier momento. Es que no estamos diciendo de que estamos locos, hermanos. No. No es que yo tampoco me voy a poner a hablar en medio de, sí, Señor, mira, y en medio de toda la gente. No. Es una relación continua, íntima. Ahora, acompáñeme a Juan 15:4. Allá en Juan 8 dice, el que permanece. Oiga, fíjese, allá dice, el que permanece. Pero aquí, oiga cómo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cuando yo he dicho, Señor, quiero permanecer en ti, aquí permanecer es una obligación que se nos impone. Pero mire, no es una obligación en que nos tienen sometidos ahí. No, es que hemos entendido que sin Él no somos nada. Entonces se vuelve una obligación nuestra permanecer en Él. Así como Él se impone estar en nosotros. Porque, le damos otra vez, permaneced en mí, oiga, fíjese, permaneced en mí
¿Y qué dice él? Y yo en vosotros. Quiere decir que hay, la palabra sería, hay un acuerdo. Si yo permanezco, dice él, que va a estar con nosotros. Fíjese que la inmanencia, ¿qué es esto? Que va unido de un modo inseparable en su esencia. Entonces, la inmanencia de Cristo en nosotros es segura. Porque la comunión del lado de Él nunca se rompe. ¿Acaso Él no cumplió lo que prometió? De que estaría ahora en nosotros. Antes de que viniera el Espíritu Santo, ¿cómo estaba? O el ángel de Jehová, o el Espíritu de Jehová, como fuera, como era conocido, ¿cómo estaba? Sobre. Nunca estuvo en. No. Sobre. Y lo he dicho en algunas ocasiones, imagínense, si David lo que llegó a hacer, lo hizo teniendo sobre él el Espíritu, que no hubiera hecho teniendo en sí o dentro de él el Espíritu Santo. Y usted y yo somos partícipes de algo que los del Antiguo Testamento no, ¿cómo se llama? No vivieron o no disfrutaron como deberíamos de disfrutarlo. Y es tener al Señor en nuestros corazones. Entonces fíjese. Aquí habla, en Juan 15, habla sobre el pámpano y habla de la raíz. Y dice que estos están ligadas por la savia. ¿Qué es la savia? Es la vida, lo que alimenta. Amén. Y pasa desde la raíz al tronco, a las ramas, a las hojas, a los frutos. Y de este modo hay una comunión, una constante comunión entre ambos. Oiga, ¿cómo están por la savia? Está conectado la raíz con el fruto. Porque si la raíz no capta los nutrientes, nunca le va a llegar al pámpano. ¿No se me da a entender? Usted y yo somos pámpanos. Y usted y yo necesitamos de la raíz para vivir. ¿Qué es primero? ¿La raíz o el pámpano? La raíz. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Entonces significa que para rendir nuestra voluntad, debe de haber en mí una obligación de estar pegado a Él. Allá en Juan 8 dice, el que permanece, es su decisión. Pero cuando está hablando en el 15, ya le está hablando a aquellos que estamos o que somos pámpanos. Y nos dice, permanece en mí. Porque si tú permaneces en mí, si el pámpano permanece pegado al tronco, a la rama, como usted quiera ponerlo, yo voy a permanecer en ustedes. Entonces, de este modo hay una constante comunión entre ambos. Y esto trae como resultado, ¿qué? Dar fruto. Yo le pregunto, cuando sale el fruto, nomás acaba de salir, ya está listo. No, ¿verdad que no? Tiene que esperar el tiempo de tamaño, de madurez dentro del árbol. ¿Qué pasa si usted corta un fruto que no está listo? Es desperdicio. Porque si usted corta algo y dice, imagínese, un limón no se ha terminado de madurar y usted lo corta y cuando lo parte está más reseco. ¿Por qué? Porque se estaba formando. ¿Qué hace? Lo desecha. ¿Cuántos, por no esperar en el Señor,
no damos frutos buenos. ¿Cuántos de nosotros, por no esperar en el Señor, damos frutos que no sirven? Y entonces, ¿cuál es el punto? Esperar, conocerlo a Él. Entonces, la raíz no da el fruto. Oiga, fíjese cómo son las cosas. La raíz no da el fruto. ¿Verdad que la raíz no es el que da fruto? No, el fruto es el pámpano. Él lo tiene que dar. Pero el pámpano lo da por su unión a la raíz. La raíz es el medio para que el fruto se dé. El Espíritu Santo en nosotros es el medio para que usted y yo demos frutos. Porque recuerde algo, antes de que el Señor nos rescatara, ¿dábamos frutos? No. Entonces, vinimos a Él y ahora sí podemos dar frutos. Dice que éramos olivos silvestres y que fuimos, ¿cómo es la palabra? Injertados. Para que ahora usted y yo podamos dar fruto. Oiga, acompáñeme otra vez a Juan 15, 2. Mire esto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, quiere decir que pueden haber pámpanos y no dar fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? ¿No lo tiene ahí usted? ¿Qué dice? ¿Lo que qué? Lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve más fruto. Y el 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secarán, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Mire, y un ejemplo de este fue Judas, que no dio fruto. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos, para dar fruto? Conocer la verdad. Oiga, conocer la verdad. Y la verdad la conoceremos solo si rendimos nuestra voluntad al Espíritu Santo. Es el único. Pero si usted y yo no buscamos del Señor, difícilmente vamos a dar frutos. Versículo 7, siempre de Juan 15. Oiga, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, oiga, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué nuestras oraciones muchas veces no son contestadas? Porque lo que pedimos no es lo adecuado para nuestras vidas. Una vez alguien, y se lo digo de verdad, con mucho respeto, alguien viene una vez y me dice, es que mire, me dice, he comprendido que es orar en el Espíritu, me dijo. Y yo, pues, respetando, ¿verdad? Ajá. Sí, mire, es que miren, venga, míreme, le voy a enseñar, me dijo. Y se fue a en lo que él estaba haciendo, en su trabajo. Y aquí yo puedo estar y diciéndole, gracias Señor, tú eres muy bueno, tú eres grande. Y yo estoy aquí trabajando y haciendo esto y limpiando aquello y no sé qué y no sé cuándo. Y en el Espíritu, porque estoy en el Espíritu. Yo estoy trabajando pero estoy orando. Hermanos, la palabra no dice que debemos de andar en el Espíritu o que debemos de orar en el Espíritu. Se refiere a que nosotros rindamos nuestra voluntad porque Él sabe lo mejor para nosotros. ¿O no dice la palabra cuando dice, si no sabéis, decidle al Espíritu? Permitid que el Espíritu
os diga que tenéis necesidad, porque Él sabe. En otras palabras, muchas veces nosotros queremos orar según nuestra voluntad y no dejamos que sea la voluntad del Espíritu en nuestras vidas. ¿Por qué muchas veces no somos escuchados? ¿O por qué nuestras oraciones o nuestras peticiones no son contestadas? El que permanece en mis palabras. ¿Qué cosas pedimos nosotros y no están dentro de la voluntad de Dios? ¿Eso es orar en el Espíritu? No. ¿Eso es andar en el Espíritu? No. Porque andar en el Espíritu es dejarme gobernar, dejarme guiar por el Espíritu Santo. ¿O acaso usted no siente algo cuando va a hacer algo incorrecto? Entonces por lo menos alégrese o alegrémonos porque tenemos al Espíritu Santo. Pero nos dice, hey, ¿qué estás haciendo? Dice que si permanecemos en Él, nuestras oraciones serían efectivas. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué más? Glorificamos al Señor. Y dice el 9 y el 10, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué pasa cuando permanecemos en su palabra? Bueno, que damos evidencia de que somos discípulos del Señor. Entonces, ¿somos discípulos de continuidad o somos discípulos de comunión? ¿Qué significa también permanecer en mí? Bueno, una vida de obediencia. Eso es andar en el Espíritu, ser obediente al Espíritu. Una vida de seguimiento, una vida de constancia, una vida de entrega, una vida de perseverancia. Una vida de frutos. Permanecer es identificarse con su palabra. Porque ¿qué dice? ¿Permanecéis en qué? En mis palabras. Entonces, permanecer es que yo me identifico con la voluntad de Dios en mi vida. ¿Verdad que muchas veces nos damos cuenta de que todavía nos cuesta llegar a ese nivel? Mire, es que sí es cierto, no es fácil. No es fácil. Y muchas veces nosotros, aún sabiendo que hay bendición, desistimos de hacerlo. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado desde un púlpito que se dice, hermano, usted no siga al Dios de las bendiciones? Porque así somos muchas veces, ¿verdad? Seguimos a Dios por las bendiciones. Sino, usted siga a Dios por lo que Él es. Porque no se enfoque en lo material, enfóquese en lo espiritual, no se enfoque en lo terreno, sino que enfóquese allá en el tesoro en el cielo. Pero ni por lo material muchas veces nosotros obedecemos a Dios. ¿O no? Y conoceréis, conoceréis. Segundo punto. El privilegio del verdadero discípulo. Oiga, el verdadero discípulo llega
a conocer. ¿Qué es conocer? Bueno, viene del griego, entender, conocer, ganar conocimiento, darse cuenta, llegar a entender algo. Es un conocimiento que tiene un principio, un desarrollo y un logro. Oiga, este conocer es un conocimiento que tiene un principio. Ejemplo, yo entiendo por su palabra, llego a conocer de que debo de ser adorador. Entonces, hay un principio. La Biblia dice que debemos de ser adoradores. ¿Por qué? Porque el Padre busca adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad. Bien nos podemos los versículos. Ve. Busca adoradores. Aquí hay un conocimiento. El Padre busca adoradores. Pero no solo es adorador aquí en la iglesia. Es adorador en todo tiempo. Ok. Dice que el Padre busca adoradores. Hay un principio. Este conocimiento dice, hay un principio. El Padre está buscando adoradores. De ahí vengo yo y hay un desarrollo. Y entonces empiezo yo a formarme como un adorador. Y le digo al Espíritu Santo, yo no sé adorar. Pero tú sí sabes cómo adorar al Padre. Espíritu Santo, yo no sé lo que al Padre le gusta escuchar. ¿Sabe? Esa es la figura de allá del... se me ha ido si no es el eunuco, ¿cómo se llama? Con Esther. ¿Sí? No, ahora se me fue. ¿Se acuerda de Esther, verdad? De que es llevada y que va a sustituir a la reina Vasti. Amén. Usted se acuerda, ¿verdad? De Esther. Y entonces Esther le dice al encargado, vísteme como al rey le gusta. Ponme los perfumes como al rey le gusta. ¿Y qué pasó cuando Vasti fue presentada ante el rey? El rey se enamoró y dijo, ella es. La misma función del Espíritu Santo con nosotros. Porque el Padre busca adoradores. Entonces, yo no sé adorar, pero ya tengo un principio. El Padre busca. Entonces, ¿qué debo de hacer? Ser un adorador para que cuando Él busque, me encuentre a mí. Y entonces, yo no sé adorar, pero le digo al Espíritu Santo, enséñame a adorar. Enséñame a decirle qué le debo de decir, qué le gusta al Padre escuchar. Y cuando me convierto en un adorador, dice que Él busca. Y el que busca, halla. Hay un logro. Él me encuentra a mí como un adorador. Pero, ¿en qué utiliza usted su conocimiento de la palabra? ¿Para pasar los días o para que el Señor lo encuentre? ¿Para pasar los días o para vivir una vida agradable a Él? ¿Para salir de un problema o para tener una vida asegurada bajo su cobertura, bajo su sombra, bajo sus alas? Muchas veces usted y yo tenemos el conocimiento, pero lo ocupamos según la ocasión. Usted y yo tenemos el conocimiento, pero lo queremos ocupar según mi necesidad. Y así no se puede ser verdaderamente un discípulo. Ahora, este conocer, fíjese que hay una figura. No voy a entrar, pero usted me va a entender. Allá en Génesis 4:1 dice que Adán conoció a Eva. Hubo una unión como matrimonio. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando un hombre y una mujer se unen, se hacen una sola carne. Y verdad que llega a haber una intimidad, un conocimiento. Y ahí muchas veces
aquella vergüenza, aquello se pierde porque ya hubo una unión. Entonces, aquí hace una referencia a la unión que debería de haber entre el Señor y nosotros, o el Señor entre nosotros. O no dice que aquel que me conoce, vendremos, mi Padre y yo vendremos a Él y nos uniremos y seremos uno con Él. ¿O no es así? Y ahora usted y yo no tenemos el Espíritu Santo, esa parte de Dios en nosotros. Debería de haber entonces una comunión. ¿Cuánto conocemos al Espíritu Santo? Porque si usted es esposo, no solo estoy hablando, no solo voy a ir por el lado físico, no me va a entender. Pero si usted es esposo, verá que con el tiempo usted ha llegado a conocer a su esposa. Y usted esposa, con el tiempo usted ha llegado a conocer a su esposo. Llega a haber un conocimiento más profundo. Ahora, no debería de haber en nosotros un conocimiento profundo del Señor cuando lo tenemos a Él dentro de nosotros. Cuando nosotros nos hemos vuelto templo y morada del Espíritu Santo. Y conoceréis. Pero entonces, ¿cómo es posible que tenemos al Espíritu Santo y no somos totalmente libres? ¿No es el Espíritu Santo el encargado de revelarnos al Padre? Sí, Él es el encargado. Pero ¿por qué nuestro conocimiento de Él no es tan vasto como debería de ser? ¿Me he podido dar a entender con eso, hermanos? Conocer profundamente, conocer íntimamente. Fíjese, es una figura porque mucha gente que lee eso o que escucha, no. ¿O acaso él no va a venir como el novio y nosotros como la novia y que vamos a entrar a la cámara con él? Es una figura. No es literal, es una figura. Pero dice que va a venir por una novia madura. No va a venir, no anda buscando una novia niña, una novia inmadura, sino que una novia madura. Ahora, quiero avanzar porque el tiempo ya se nos fue. La verdad. Y conoceréis la verdad. ¿Ok? En el sentido bíblico, no es un fruto intelectual. ¿Qué quiero decir con eso? Yo quiero que por favor usted me ponga atención en esto. No es lo que mi mente dice que es. El conocer la verdad es parte de un fruto del Espíritu Santo. Es algo que se da en nosotros. Es por esa comunión, por ese acercamiento. Amén. El conocer la verdad o la verdad es parte de ese desarrollo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de decirle o pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a quitar nuestro razonamiento humano, que eso es lo que muchas veces nos es problema. Por eso Pablo allá dice, derribando toda fortaleza. No está hablando de una fortaleza física, no está hablando de una fortaleza allá espiritual y que de las potestades. No. Fortalezas que tenemos en nuestra mente. De eso está hablando.
derribando fortalezas. Y mire, ¿qué hizo el Señor? Esa sabiduría de Dios vino aquí a esta tierra y se encarnó. ¿O no dijo Él, yo soy la verdad? Ahora, acompáñeme a Juan 14:6. Siempre estamos ahí en Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir esto entonces? Bueno, el que ve las cosas como Dios las ve, tiene una perspectiva apropiada de Dios. Oiga, el que ve las cosas como Dios lo ve o como lo manda, tiene una vista o una perspectiva propia, mejor dicho, apropiada de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando yo conozco la verdad, entiendo qué es lo que Él quiere de mí. ¿Se acuerdan? Al principio empecé con continuidad y comunión. Entonces, al conocer la verdad, me doy cuenta de que yo tengo una continuidad, pero Él quiere una comunión y que debo de cambiarla. ¿Qué más? Bueno, me doy cuenta o veo qué es el mundo o cómo decirle, veo cómo es el mundo según su palabra. Y dice Él, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Porque no soy verdaderamente libre, porque probablemente todavía amo al mundo o amo algunas cosas del mundo. Y tercero, cuando comprendo o cuando conozco la verdad, me doy cuenta de quién soy yo. Y ahí creo yo que muchas veces radica el problema de algunos de nosotros. El no querer cambiarlo. El no querer rendirlo. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra yo puedo ver verdaderamente quién soy. Y muchas veces eso es preocupante. Para que usted me pueda comprender. Es como cuando nos vemos en un espejo y vemos algo que no nos gusta, ¿verdad? ¿Me doy a entender con eso? Usted se ve en un espejo y usted ve algo que no le gustó. ¿Qué hacemos muchos? Simple, me quito enfrente del espejo. Pero cambio, no. Ese es conocer la verdad. Verme en un espejo y ver que no soy lo que Dios quiere que sea. ¿El espejo miente? No. El espejo no miente. ¿Quién miente? Mi alma. ¿O no?
Le voy a poner un ejemplo. Usted ha oído testimonios de personas que han vivido, que han sido anoréxicas. Anoréxica es aquella persona que se considera que tiene sobrepeso siendo una persona muy delgada. Y entonces vienen estas personas y dicen que cada vez que se miraban en el espejo estaban casi que esqueléticas y se seguían sintiendo con sobrepeso. Y no lo tenían. Ahora, ¿dónde estaba el problema ahí? En el alma. El espejo le estaba diciendo, oye, te estás muriendo. Tienes que comer. Tienes que alimentarte. Tienes que descansar. Tienes que hacer bien la cosa. ¿Y qué hace la persona anoréxica? Deja de comer. Y se sigue viendo. Y mire, y es un martirio porque se sigue viendo, etc. Ahora, volviendo otra vez. Y quiero terminar con esto. Ya no vamos a seguir por el tiempo. Quiero terminar con esto. La palabra es el espejo de nuestras vidas. Simple, no hay otra cosa. La palabra es el espejo de nuestras vidas. Y solo hay dos opciones. O me aparto y sigo igual, o me veo y digo, ayúdame a cambiar. No le estoy hablando del físico, hermano, estoy hablando de nuestras almas. Y conoceréis la verdad. La palabra nos lleva a conocer la verdad. La palabra me lleva a pararme enfrente del espejo y ver quién soy. Pero dice que esa misma palabra me lleva a ¿qué ser qué? Libre. Quiere decir que la palabra de Dios no solo sirve para señalar lo malo que yo soy, sino que me ayuda a sobrepasar o a cambiar mi vida y hacer lo que Él quiere que usted y yo seamos. Entonces, termino con esto. Debemos de conocer la verdad. ¿Para qué? Para que la verdad me muestre quién soy. Y cuando la verdad me muestre quién soy, como el Espíritu Santo va a estar con usted y va a estar conmigo, no va a ser para que nosotros desistamos, sino para que nos convirtamos en verdaderos discípulos. Que eso es lo que el Señor decía. Si permanecéis en mí, oiga lo que dice. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Bueno, párate enfrente del espejo y mírate. ¿Permaneces? Sí. Entonces ahora yo voy a permanecer en ti. Y entonces ahora yo voy a, dame la voluntad de tu alma y yo voy a llevar al cambio que necesitas. Permanece en mí y yo voy a hacer que tú des frutos. Y a medida va a ir pasando el tiempo y vamos a ir viendo los frutos. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Entonces, hermanos, es necesario que de verdad, que seamos verdaderos discípulos. ¿Para qué? Porque el verdadero discípulo conoce la verdad. Y el verdadero discípulo es libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Dice la palabra, a libertad fuisteis llamados. No nos estanquemos y mucho menos volvamos de donde Dios ya nos sacó. En esta mañana Él nos dice, si tú permaneces en mí, yo daré de ti frutos y frutos muy buenos. Que ese sea nuestro deseo con el Señor. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana. Señor, queremos dar frutos. Pero para dar frutos necesitamos conocerte. Señor, para dar frutos necesitamos ser mejores.
Señor, tu palabra no es extraña para nosotros. Hermanos, su palabra no es extraña para nosotros. Pero cuántas veces nosotros hemos hecho oídos sordos a ella. El Señor, por medio de su palabra, no está para ofendernos. El Señor, por medio de su palabra en esta mañana, no está para decirle a usted lo malo que es. Pero el cambio únicamente viene cuando yo conozco mi realidad. Dice Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Debemos usted y yo vivir nuestras vidas para llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso únicamente se logra siendo libres. El Señor nos sacó de ser esclavos. ¿Por qué? Porque usted y yo antes éramos esclavos del pecado. Aunque podíamos decir, así como decían estos judíos, yo nunca he sido esclavo. Sí, en el mundo éramos esclavos. Porque no hacíamos lo que nosotros queríamos, sino que el pecado se había enseñoreado de nosotros. Y ahora que ya no soy esclavo, yo soy libre, no podemos permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. ¿Qué necesito entonces para ser libre del pecado? ¿Qué necesito entonces para tener una vida consagrada? ¿Qué necesito entonces para vivir una vida santificada? Conocer la verdad. Pero hermano, hermana, no con nuestro raciocinio. Para eso tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos guiará a toda verdad. ¿No cree que es tiempo de decirle, no salgo de esto, no hay un cambio en mi vida, porque yo he seguido mi verdad, mas no tu verdad? ¿No cree que es tiempo de decirle, Señor, ayúdame, encamíname en tu verdad? Decía el salmista, encamíname en tu verdad, porque tú eres el Dios de mi salvación. Señor, mira aquí nuestros corazones, sinceros, porque ante tu palabra nos damos cuenta de quiénes somos. Frente a ti no podemos engañarte, frente a ti no podemos mentirte, no podemos. Y nos presentamos sinceros y te decimos esta mañana, Señor, ayúdanos. Quiero ser libre. Quiero ser un verdadero discípulo. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos también de aquellos que están con nosotros ahí en la transmisión, o que están en otra ciudad, en otro país, no importa. Padre, bendícelos. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor.
Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Tú sabes tu obra en mí. Fuiste mi luna y mi sol en mis momentos de clamor, cuando me alejaba de ti. Siempre estuviste cerca de mí y guardaste mi alma. Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. Yo nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, gracias por esta mañana, por hablarnos con tu palabra. Señor, que tu palabra esta mañana no caiga en un saco roto, sino que quede en cada uno de nuestros corazones. Y así como hemos meditado esta mañana, dar fruto y fruto agradable a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden el estudio de doctrina básica el miércoles a las 7:30 y jueves tenemos nuestro estudio bíblico aquí en la iglesia, tanto físicamente como en línea, ¿verdad? El día jueves, y el día domingo a las 8:30. El día jueves a las 7, estudio bíblico. Que el Señor les bendiga, que esta semana para cada uno de ustedes sea una semana de bendición. Dios les bendiga.